Bueno, pues el capítulo 27 es el capítulo que hay entre las dos historias de Scarpi, la que escuchamos en el programa anterior y la que trataremos hoy. Y no nos lo vamos a saltar, por supuesto, siempre hay cositas, aunque sean 3 páginas, ya sabes que algo hay que rascar siempre, ¿no? Lo primero que diré es que el capítulo empieza diciendo que sale de la taberna con una sonrisa en los labios. Y creo que es la primera vez que vemos a Quo sonreír desde que mueren sus padres, ¿vale? Y que sin pensar que podía estar en el puerto y que corría peligro, ¿no? Para que veamos el cambio de estado de ánimo que le ha dado, por un lado, escuchar la historia y la conversación con Scarpi, que prácticamente no, él mismo dice que hacía tiempo que no hablaba tanto con alguna persona, ¿no? Y no es una conversación larga, ni mucho menos. Simplemente es para poner Rufus en contexto de ver que él prácticamente 2 palabras con Trappis y ya, ¿no? O sea, debe pasar días enteros que no interacciona con nadie, salvo va a pedir limosna, etcétera. Y dice que le animaba mucho saber, ¿no? Que pronto tendría ocasión de vivir otra historia, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no anhelaba algo. Entonces que vuelve a la esquina y malgasta 3 horas mendigando, etcétera, ¿no? Y que al día siguiente era duelo, pero que después habría más historias, porque en duelo, que es el domingo nuestro, por así decirlo, es el único día que se tomaba descanso Scarpi, ¿no? Así que lo que vemos, no sé, ya os quiero comentar este cambio de actitud. Eh, ¿A qué creéis que se debe? Porque él todavía, ahora lo hará en este capítulo, pero todavía no ha hecho clic la cabeza. Él acaba de escuchar Haliax, ¿no? Que viene del ANRE, etcétera, y que es real, pero todavía aún, después de escuchar la historia, aún no lo ha relacionado con la muerte, con el personaje. Lo hará durante este capítulo, pero no en este momento. Y sin embargo, lo vemos con una actitud muy diferente, lo vemos feliz. Entonces, a mí me ha llamado la atención. No sé si creéis simplemente que es por escuchar historia, por vivir algo normal, como lo hacía antes, ¿no? Ya vemos que en el capítulo anterior, antes de ir a Scarpi, empieza a recordar a sus padres y ve que no es tan doloroso, que empieza un poco esas puertas de la mente a relajarse e incluso a escuchar un violín. O sea, no sé si es más ya porque ya venía con esa inercia o si Scarpi con su voz, que hemos visto que es tan especial y su manera de contar la historia, le ha podido producir algún efecto, porque acordémonos que en el interludio dice que, que él seguía adormilado y que todo esto cambió, y no cambió hasta que conoció a Scarpi. No dice que hasta que oye su historia, ni nada de eso, dice hasta que lo conocí. Y por eso lo destaco, porque este cambio de actitud es justo después de su conversación. Entonces, no sé si lo dais más por la propia evolución del personaje, por la historia, o si Scarpi ha tenido algo directamente que ver con este cambio de actitud. ¿Qué opináis? Bueno, es cierto que la voz de Scarpi induce no solo a una buena historia, por así decir, sino también es eso, que le calma, que es una buena voz, por así decirlo, que te reconforta por dentro. Y sí que puede ser que sea que Q siempre ha vivido con historias y este atisbo de normalidad le haya recordado a tiempos felices donde estaba bien, por así decirlo, emocionalmente y no estaba roto por dentro. Pero sí que llama un poco la curiosidad eso de que le recuerda justo la página anterior, que es cuando termina la historia con Scarpi, se acuerda de su padre y ahí empieza a retroceder con temor porque empieza a recordar. O sea, no se había dado cuenta de todo lo bien que se lo estaba pasando con la historia, por así decirlo, hasta que él mismo reacciona a que su familia contaba historias, su padre contaba historias y empieza un poquito a tener un temor y eso, y ahora sí sale con una sonrisa en los labios. También creo que Code es un poquito cabroncete, como se ha dicho alguna vez, porque él lleva todo el día pensando en que quería escuchar la historia del Anre y consigue escuchar la que quiere. Y eso también es, por orgullo, consigue la historia que él había pedido, la que lleva todo el día pensando, y la satisfacción de haber conseguido lo que él quiere. Que esto lo veremos en el capítulo 28, si me puedo avanzar un poquito. Él se fastidia de llegar tarde a escuchar la historia de Scarpi y le da rabia no haber llegado antes. Entonces ahí también un poquito de ves todo lo que pasa y aún así él lo único que le fastidia es, vaya, no he podido escuchar lo que yo quería o toda la historia que yo quería. Y aquí en este momento, como Estoy sí de que la has acuerdo, sí. escuchado, está contento. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y creo que realmente, inconsciente, sin darse cuenta, Quoz ha
escuchando la historia atentamente y se ha evadido un poco de su realidad durante un ratito de su terrible rutina y de pronto, no digo que lo ha olvidado, pero ha entrado en ese mundo de ensoñación y de historias y se ha evadido sin darse cuenta y por eso al salir sale sonriendo, ¿no? En ese estado como de, bueno, esa pequeña felicidad, ¿no? Que ha tenido. Más allá de que quizás la voz de Scarpi, pues que sí que la haya despertado o alguna cosa así. Pero más me hace pensar siempre en un, pues eso, ¿no? Un niño que de pronto durante un rato se ha olvidado de todo y simplemente estaba disfrutando de una buena historia. Yo siempre lo he pensado así, ¿eh? Como decís, lo que pasa es que como hago la relectura analítica ahora, ¿no? O sea, casi a palabra, y me he fijado que había estado el capítulo anterior viendo a una troupe de pilluelos, a un violinista, es decir, y no ha cambiado su estado de ánimo, que en parte estoy seguro que ese rato se distrajo algo, ¿no? Porque y llega a decir que tiene 20 peniques de hierro ahorrados, ¿no? Cuando explicamos lo del PAI, comprar Drake y todo eso en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, quiero decir, ya tiene cierto confort, le sobra tiempo y empieza a distraerse, eso dice él, ¿no? Sin embargo, no cambia el estado de ánimo. Y nada más entrar y Scarpi, que nos hace hincapié en la voz que tiene, carraspea, él ya tiene sed. O sea, le puede haber, tiene sentimiento de gratitud. Por otra parte, recuerda el comentario que hace a su padre, ¿no? Como bien ha dicho Manet, que ahí ha estado muy, muy fino, cuando dice que demasiada verdad suena falso, te hace parecer falso, y eso es algo que decía su padre. Y aquí lo dejo, que esto no lo comentamos que al final del capítulo anterior, ¿no? Porque como lo habíamos empezado diciendo al principio del capítulo que todas las historias mienten, ¿no? Y etcétera, que eso lo dice Scarpi, ya no lo leímos. Pero eso me hace pensar una cosa. ¿Creéis que Scarpi, que puede ver, ahora lo veremos en el capítulo 28, el nombre de Quoth, que vive en los tejados, que Erlus, el sacerdote, visita prostíbulos, etcétera, 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 le diga precisamente esa frase de todas las historias, de que demasiada verdad te hace parecer falso porque él sabe que es una frase que decía su padre? Es decir, utiliza esa frase expresamente. Pues podría ser. Realmente no lo había pensado, pero podría ser. No sé yo, Os ve, Bueno, claro, mira, pero realmente es que es la misma frase, ¿no? Realmente, de nuevo, no creo en las casualidades. A lo mejor también él es una frase importante que se dice desde hace mucho, antiguamente, por así decirlo, los contadores de historias. Y Arliden era alguien importante, por así decirlo. No era Alien, pero poco le faltaba porque todo el mundo lo conocía realmente, era muy importante. Y a lo mejor es una frase que utilizan los grandes. Mira, es una teoría que tendré más adelante, cuando hablemos de propiamente que el viento ayuda a Quoth en varios capítulos, como un ser vivo. Cuidado, que este lo analizaremos cuando toque. Pero solo os voy a hacer el titular y que Elodin siempre lo vemos escuchando el viento. Estamos de acuerdo que Scarpi es un nominador, ¿no? En eso Sí. estamos los tres de acuerdo. Sí, Vale. sí, sí. Y Elodin también, ¿no? Hombre, ya que es No maestro, sé yo, debe serlo, no ¿no? sé. Creo que tiene engañado a toda la universidad. Ahora fijaos en Currículum falso, ¿eh? Fijaos en este detalle. Cuando Quoth y Sim se van a Imre, Sim le dice a Quoth que escupa por el puente de piedra que trae suerte. Cuando se va definitivamente de la universidad, que se quiere despedir de él y no lo encuentra y está en el puente, Eloy le dice escupe que trae suerte. ¿Vale? Sigo. Cuando juega con Manet a esquinas y le dice Manet, y Quoth está medio distraído, no sé por qué motivo, no recuerdo el motivo, en el Eolio, esto ocurre en el Eolio, y juega fatal una mano, que la tenían a huevo, y Manet le dice, a ver, pues si tienes 3 picas y yo he jugado 4 picas en la mano, ¿cuántas picas? No, algo así, ¿no? ¿Cuántas picas están? El siguiente examen de admisiones, él le dice, si tengo 3 picas y juego 4 picas, hay jugadas, ¿cuántas picas? Le dice la misma frase. Entonces, ¿cómo puede saber esto Elodin, ¿no? Que escucha el viento o que lee en Quoth siendo nominador? Es decir, utiliza Elodin y estos son 2 ejemplos rápidos y entonces cuando tenga la teoría grande, pues la desarrollaré más. Pero para que entendáis por dónde van los tiros. Elodin como nominador sabe cosas que le han dicho a Quoth
otras personas sin estar presente. Y utiliza esas frases. Como uno se da ni cuenta. Y nosotros a veces como lectores, pues tampoco, ¿no? Como dice Títere, vemos pero no observamos o algo así, ¿no? Y tienes que leer 500 veces y para ver algo así, ¿no? Decir, coño, esto lo he leído ya. Entonces, Scarpi siendo nominador, y ahora reformulo la pregunta, sabiendo esto, si no sabéis si habéis fijado en esto de Elodin, ¿creéis que utiliza realmente esa frase y eso le cambia el estado de ánimo a recordar a su padre? Y por eso Quoth dice, hasta que conocí a Scarpi, no hizo clic la mente, o sea que con esa frase le pueda cambiar le puede hacer salir de esas de esa digamos, de esa puerta, ¿no? Esa clic, esa llave en la mente, que es lo que dice el interludio Quoth, que hasta cuando conocí a Scarpi, no dice cuando oí su historia ni nada, dice cuando lo conocí, mi mente, que el siguiente capítulo 29 será las puertas de mi mente, se desbloquea y avanza. Entonces, que pueda tener el hecho de usar esa frase en concreto porque es la que usaba su padre. Sí, lo que pasa es que esto implica un nivel de... O sea, pone a Scarpi a un nivel casi de una divinidad, ¿no? O sea, esa capacidad de saber exactamente qué le tiene que decir a una persona que supuestamente acaba de ver, en un milisegundo la ha analizado, ha visto en su interior y por lo que sea decide provocar esta reacción es muy... O sea, está bien, sí, tiene sentido incluso, pero es que lo pone a un nivel exageradísimo dentro de la historia. O sea, hay un personaje que puede ver el futuro y con una palabra puede guiarte. A lo mejor Scarpi es el que tal. Hombre, se supone que está prisionero. Después lo conocerá más tarde. Bueno, pero es un avatar. Es el avatar, sabía que ibas a decir eso. Mira, hay personajes que son los caldereros. Y veremos el origen de Scarpi, que creo que está en un calderero, que sale en la historia, ya llegaremos en el temor del hombre sabio. Y ya hemos visto a Scarpi en ese rol, ¿vale? Hay caldereros, o muchos caldereros, que confirma Bast en su libro que los caldereros son seres fata, tienen el poder de la visión porque siempre ofrecen a Quoth o a los viajeros cosas que van a necesitar. Como por ejemplo el papel y plumas para la carta de Dena. Por ejemplo, cuando va a Trevon, el calderero le ofrece 3 cosas y le ofrece una cuerda que luego necesitará, el vino de fresas, que luego Dena querrá vino de fresas, o no sé, varias cosas le ofrece, que todo le haría falta. Y él rechaza algunas y luego se arrepiente de decir, joder, esto me hubiera venido bien. Y siempre los caldereros, que confirma por Bast, son seres fata, y ya lo traeremos, que me estoy avanzando muchas cosas para poder explicar esto, ¿no? Pero, o sea, no es que esté avance nada, me refiero que no lo desarrollo, solo digo los titulares. Entonces, claro, cuando sin desarrollar, pues bueno, te lo tienes que creer, ¿no? Pero yo creo que Scarpi salen 2 historias, en 2, que veremos en el temor de un hombre sabio, con otro nombre, por supuesto. Una de calderero y otra con otro nombre. Que son el mismo personaje, ¿vale? Y ya lo desarrollaremos. Entonces, ya tiene desde siempre, primero, sería un ser fata, y segundo, tendría ese poder que tienen, y que Elodin, por ejemplo, es un ser fata confirmado por Patrick Rufus. Patrick Rufus, en una entrevista, cuando hablemos de Elodin, que no salió todavía en el libro, dijo que no solo es fata, sino que además pertenece a la realeza de los fata. Y por eso Auri, que también hablaremos, le hace una reverencia, etcétera. Le saluda de forma, le hace la reverencia. Sí, que ya hablaremos de Auri y largo y entendido también. Es que son muchos, claro, cuanto más avanza la historia, más se salpica de todo. Entonces, programa a programa, cuando esos capítulos, todo esto que hemos dicho lo desarrollaremos largo y tendido como hacemos siempre. Pero bueno, entonces era un momento, porque me parece curioso que hagas esa frase y que sea la misma que le dice su padre, y de ahí quizá el cambio de estado de ánimo y el clic en la cabeza, o el Quoth diga que cuando conoció a Scarpi, pues su mente se liberó y parece el Quoth de antes, ahora mismo parece el Quoth de antes de llegar de la muerte de sus padres y llegar a Tarpin, el estado de ánimo. Y fijaos que cuando acabe este capítulo y la segunda historia de Scarpi, el resto de su estancia en Tarpin es cuando conoce al zapatero, interacciona con el posadero que se baña, va a la tienda al sastre aquel, que va en pelotas,
son capítulos muy amables en Tarvin. Vemos a un Quoth ya, el Quoth que estamos acostumbrados, con labia, con desparpajo, no a este Quoth tan oscuro, ¿no? Y es a partir de aquí, de Scarpi, ¿no? Se le desbloquea, ¿no? Por eso se llama Las Puertas de Demente, el 29. Y vemos que, por ejemplo, cuando va a la cubierta rota para empeñar el libro, le tima o sea, es el Quoth que estamos ya acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, por eso, de un parrafito así que siempre te dice, salí sonriendo otro, pero justo con las palabras, la voz de Scarpi, parece que haya producido ese efecto, ¿no? Y de ahí mi conclusión, y por eso os lo quería preguntar, a ver si lo veíais de mismo modo o no, que no pasa nada, al final tenemos nuestra... Pero bueno, para que sigáis un poco el hilo de mi pensamiento de por qué digo esto, es por estas conclusiones. O sea, estas son mis conclusiones por esto que os cuento. Sí, no, está, o sea, realmente está bien. Me parece un poco, como te digo, me parece un poco excesivo. O sea, es de sería, si fuera así, sería de un nivel de poder o de capacidad de mezclar cosas de este personaje que me parece demasiado abrumador. Casi omnipotente, diría yo. Pero sí que puede ser que, casualidad o no, sí que es cierto que está relajado porque está escuchando una historia que le interesa, tiene todas sus atenciones que al final está mirando fuera de sí mismo, escuchando una historia y tal. En ese momento justo es cuando, apenas saliendo de ese trance, le dicen esas palabras que le recuerda al padre y sí, y ese es el clic, ¿no? Entonces, sea a propósito o no, sí que estoy de acuerdo de que haberle recordado indirectamente al padre en un momento tan relajado mental, le vino bien para salir del duelo, ¿no?